Bienvenidos a otro episodio de La Casa Azul, este podcast que hago desde Nueva York, donde cada martes conversamos, debatimos, aprendemos, nos inspiramos a través de las historias de vida de las personas que nos visitan e intentamos romper la monotonía para que cada encuentro sea especial. Si me escuchas por primera vez, me presento, mi nombre es Carlos y hoy te propongo adentrarnos en el mundo de las non-profits o las organizaciones no gubernamentales de la mano de mi invitado. Él tiene un máster en Administración Pública y Non-Profits en Nueva York. Llegó directamente desde Cuba, dispuesto a abrirse paso en este mundo. Primero trabajó en una non-profit donde brindó acceso a tratamientos de salud a personas de bajos recursos y actualmente se desempeña en The Mercy Lab School, una organización sin fines de lucro radicada en Brooklyn, New York, que se enfoca en facilitar las herramientas necesarias para que jóvenes de sectores desfavorecidos inicien carreras en el mundo de las ingenierías a través de una educación rigurosa, como ellos bien describen en su sitio web, y el desarrollo del liderazgo. Con él quiero acercarme al fenómeno que hemos enfrentado los inmigrantes y me refiero al tema de buscar trabajo. Las temidas entrevistas para encontrar un empleo, todo el proceso por el que uno tiene que atravesar, el reto que a veces supone para nosotros adaptarnos a un ambiente laboral que en ocasiones nos es totalmente ajeno. Conversé con él de manera presencial, pero desafortunadamente ese día el tráfico estaba bastante agitado, así que te ofrezco mis disculpas de antemano por el sonido ambiente que vas a escuchar en la entrevista, pero también es una forma de que sientas la vibra de Nueva York. Ambiciosa es la conversación que me propongo este martes y por eso no quiero demorar más la introducción. Vamos allá. Yo te repito siempre que cada martes es diferente y hoy no va a ser la excepción. Quédate conmigo que ya recibimos en la Casa Azul a Jorge Haddad Rey. Quiero saber cómo llega un cubano a trabajar en una non-profit como The Mercy Lab School, que quiero también que me expliques un poquito de qué va la non-profit y cómo llegas ahí. Siento que las maneras de llegar a trabajar en non-profit son muy diferentes. Yo llegué porque me había graduado de Administración Pública en mayo del 2020, me había mudado a Nueva York y quería trabajar en el aspecto público. Como muchos cubanos, trabajé en el espacio público, trabajé en una universidad, pero antes de eso había trabajado en promoción de salud, que uno no lo ve de esa manera, pero es una organización no gubernamental y que es muy parecido a cómo una non-profit funciona en algunos aspectos. El sector público se divide en gobierno y non-profit, y las non-profit básicamente tratan de suplir una carencia, sea una carencia del mercado, una carencia social o una carencia del gobierno. Siento que es una pasión mía el estar en espacios públicos, pero además el ayudar a otras personas. Viniendo desde Cuba, pasando procesos de migración, tuve mucha ayuda de non-profit. Yo vine a través de una non-profit que fue la que me dio la beca para estudiar en los Estados Unidos. Empecé mi proceso de ajuste de estatus gracias a una non-profit que me ofreció los servicios legales. Igual que cuando me llegué a Nueva York, yo recibí servicios de salud a través de non-profit. Sí, siendo pasión, por lo menos en el espacio americano funcionan y le dan mucha ayuda a muchas personas. Y en el estado de Nueva York, y sobre todo en la ciudad de Nueva York, es un ambiente muy fértil para non-profit. En mi caso empecé un poquitico más profesional, más ligado a lo que quería trabajar, y después decidí cambiar a otra non-profit que estaba igual más relacionado a la experiencia profesional que tuve en Cuba, y así es como llegué a The Mercy Lab School, buscando volver a la educación. The Mercy Lab School es una alternativa de colegio. Colegio aquí en los Estados Unidos es básicamente la contraparte de la universidad para estudiantes entre 18 y 24 años que son de bajos recursos y que son personas de color.
es un término sombrilla que se usa en los Estados Unidos, donde se incluyen personas de raza negra, personas que son latinos, personas que son asiáticos, personas que no son el blanco americano, que no es el blanco americano, que el blanco anglosajón o el blanco Dutch, el blanco germánico, que fueron los iniciadores de las 13 colonias fundacionales de los Estados Unidos. Y nosotros le ofrecemos a esos estudiantes un año de educación gratis en desarrollo de software. Antes de entrar un poquito más en detalles de lo que es The Martial Lab School y también algunos puntos que quiero tocar al interior de una non-profit, que es la primera oportunidad que tengo de entrevistar a alguien que trabaja directamente en una non-profit, nada de eso hubiera sido posible sin el máster que tú viniste a cursar a los Estados Unidos. El shock cultural de venir a estudiar a los Estados Unidos fue muy grande. En primer lugar, porque el aplicar desde Cuba es complejo, porque yo soy de Santiago de Cuba, me había mudado para La Habana, y gracias a que yo estaba en La Habana fue que yo supe de esta oportunidad. Yo recuerdo que nosotros tuvimos que hacer la prueba del TOEFL, y para esa prueba éramos solamente 3 personas del oriente cubano, y de los cuales solamente yo vine a los Estados Unidos. Si hay alguien que no es de Cuba y está escuchando ahora mismo, para la parte este de Cuba, vamos a decir que es la parte menos favorecida, porque está muy alejada de la capital, hay oportunidades que no llegan, más allá de ciertas bondades que podamos hablar en cuanto a turismo y tal, pero no es lo mismo estar en la parte occidental o en la parte oeste que ser, como decimos nosotros los cubanos, que ser un oriental. Exacto, pero además de eso, la parte oriental y sobre todo la parte que es Santiago, Granma, tiene ciertas limitaciones en cuanto a cuánto puedes hacer desde allá. Yo recuerdo que cuando trabajé en la Universidad de Oriente, que fue donde estudié y después trabajé en el Departamento de Comunicación, había mucho énfasis en cuanto a la política y cuántas oportunidades se podían recibir. Yo veía a mis compañeros que eran de otras universidades que tenían muchas más libertades para hacer diferentes cosas. Sin embargo, desde la Universidad de Oriente había muchas más limitaciones para acceder a procesos de superación en el extranjero, hablar sobre determinados temas. Hay muchas razones por las que siento que el oriente de Cuba está limitado, de alguna manera. Las grandes ciudades es donde las personas van a tener éxito, donde las personas tienen más oportunidades. Lo mismo pasa en Nueva York. Yo tengo más oportunidades profesionales en Nueva York, tengo más oportunidades de superación, de tener recursos o de acceder a recursos, que viviendo en otro lugar de los Estados Unidos. Como digo yo, en los Estados Unidos también tienen sus campos. Sí. También tienen sus campos donde la gente está esperando cumplir la mayoría de edad para irse entonces a la capital. Entonces, estudiante, aquí, ya llegas aquí a Nueva York y empiezas a estudiar. Háblame de ese primer choque cultural. A ver, el primer choque fue que yo no vine directamente a Nueva York. De hecho, yo no estudié en Nueva York, la ciudad, estudié en Upstate New York, que es decir, Nueva York se divide en New York City, que es lo que todo el mundo conoce, está Long Island, que es parte de lo que está en el mismo territorio que Queens y Brooklyn, que son 2 de los condados del estado de la ciudad de Nueva York. Pero además de eso está Upstate New York, que es la mayor cantidad del espacio terrestre del estado, y que son ciudades mucho más pequeñas o zonas rurales. El mayor choque fue que yo venía de vivir en Santiago de Cuba por 20 y tantos años y después en La Habana, que es un monstruo de 3 millones de personas, a vivir en una ciudad de menos de 100.000 habitantes. Ese fue el primer choque. Además de eso, la diferencia de ciudades pequeñas en los Estados Unidos es que son muy poco diversas. Yo vine a conocer latinos viviendo en esa ciudad, latinos que no fueran estudiantes, es decir, latinos los vine a conocer al final poco antes de mudarme para New York City, porque viven en las afueras de la ciudad. Los barrios que son considerados malos son los barrios negros, y ese fue un gran choque. El otro choque es que, si bien yo tenía conocimientos del idioma inglés, yo creo que en mi caso era el tema de los tiempos. Cuán rápido te toma escribir un paper cuando lo tienes que hacer en un idioma que no es el tuyo. Y cuando yo apliqué para la beca, por ejemplo, yo lo hice, pero tenía algo más de tiempo que cuando tenía que hacer un paper de hoy para mañana, o además los miedos de hablar en clase. ¿Miedos por qué? Porque sentía que mi acento era muy marcado. Yo era básicamente Sofía Vergara en Modern Family, y era muy consciente de eso.
El otro miedo es que estaba en una clase llena de personas que estudiaron en la licenciatura, estudiaron ciencias políticas, sabían cómo se manejaba el sistema público en los Estados Unidos, tenían mayor conocimiento de lo que era una organización 501c3, que es la clasificación que se le da a las non-profit, y yo tenía un conocimiento mucho más limitado. Yo soy una persona que a mí me fascinan los espacios ocasionales, soy un estudiante de los que le gusta estudiar y aprender, que de los que le gusta hablar mucho en clase, pero me sentía que no sabía lo suficiente. Ese fue un gran choque cultural. Pero además el hecho de que la clase 1 no significa que en esa clase va a ser una clase introductoria. Mi primera clase yo tuve que leerme un capítulo que eran 80 páginas, más 2 artículos que eran 25 páginas cada uno. El choque cultural para un estudiante internacional es muy fuerte, y una de las cosas más importantes que me ayudó fue encontrar una comunidad. Por ejemplo, una de mis roommates era de Bután. Bután es un país muy pequeño. Otro de mis mejores amigos es de Kosovo. Otra compañera era de Armenia, Bahrein, Tunisia, Túnez, como se le dice en español. Éramos un grupo muy diverso, de lugares muy, muy diversos en cuanto a economía, política, sociedad. Entonces, encontrar una comunidad de personas que estaban pasando por lo mismo me ayudó bastante, como que hallar una paz interna y a poder sobrevivir ese primer semestre, que fue, creo que el más duro. Ya una vez que te gradúas, entonces viene el proceso de empezar a buscar trabajo. Yo sé que trabajaste, me lo decías, en varias cosas, pero quiero tocar contigo un tema del que muchas veces cuando nos hemos encontrado lo hemos conversado, de ese proceso de aplicar a trabajo en los Estados Unidos, que es prácticamente como volver a estudiar, porque es que tienes que estudiar para una entrevista de trabajo. Sí. Y presentar un resumen, presentar una carta de presentación, un cover letter. Es como, a mí a veces, no sé si te pasará lo mismo, puedes coincidir conmigo o no, a veces me parece que es hasta un poquito de guión y de teatro para algunas entrevistas. Siento que aplicar para trabajo en profesionales, entre comillas, en los Estados Unidos es una ciencia. En primer lugar, es una ciencia que usualmente las universidades no te preparan. Y las entrevistas son brutales. Yo he tenido entrevistas, una vez que mandas tu resume, tu cover letter, si tienes suerte de que te respondan en las próximas 6 semanas después de que tú envíes todos tus documentos, genial. Una vez que llegas a esa entrevista es muy complejo. ¿Por qué? Porque tienes que en primer lugar recordar todo lo que escribiste. Yo tengo un folder de todas las aplicaciones de trabajo que yo hice cuando estaba buscando trabajo, y es ir de nuevo, investigar sobre la empresa, pero es además el hecho de que cada entrevista va a ser completamente diferente. Yo tuve entrevistas en las que había una conversación fluida, y esas son las entrevistas ideales, en las que tú puedes conversar con el entrevistador. Pero tuve entrevistas en las que era básicamente yo con el reclutador, y el reclutador no estaba interactuando contigo, me hacía una serie de preguntas y estaba escribiendo, y no había ningún tipo de interacción, lo cual hace que la entrevista se sienta más forzada. Entonces, ¿cómo cae un cubano en una non-profit? La única manera que tú puedes hacer más dinero en los Estados Unidos es cambiando de trabajo. El trabajo de la clínica era muy interesante, pero también demandaba mucho de mí emocionalmente, porque estaba dándole la oportunidad a personas a tener acceso a salud. Y hubo casos en que navegar toda la cuestión de seguros, de farmacéuticas, era como que demasiado, porque siempre quieres ayudar a la otra persona, porque sobre todo en mi caso, que yo estuve en esa posición de que no tenía acceso a seguro médico en un momento determinado. Es que uno se ve reflejado también, sí, en sus hay empatía clientes. con los pacientes, con los clientes de la clínica. Y dije, no, tengo que buscar algo que no demande de mí tanto emocionalmente. Y un día estoy en LinkedIn y veo esta organización que se llama The Marcy Lab School, y en papel suena a lo que yo pensaba que educación superior debería ser. Siento que una de las cosas que me sirvió fue tener experiencia previa en Cuba en educación, tener experiencia en diferentes tipos de non-profit, tanto en los Estados Unidos como en Cuba. Es decir,
non-profit o organizaciones no gubernamentales, pero además el estar en sintonía con la misión de la organización. Yo soy una persona que cree en el acceso universal a la educación, una persona que ha visto de primera mano cuán diferente es el acceso a la educación en dependencia a la manera que luces, en dependencia a tu fenotipo y además a tu estatus socioeconómico. Y siento que eso fue lo que me ayudó en el proceso de aplicar al trabajo. Siento que en la entrevista fue lo que me puso en un estado o en un peldaño superior a las demás personas que aplicaron por ese mismo puesto de trabajo. Me decías que una de las cosas que más te fascinan de las non-profit es el hecho de poder ayudar a otras personas, porque a ti te han ayudado mucho. Sí. Como todo en la vida, no siempre todo es color de rosa. Exacto. ¿Cuál es el lado no tan bonito de una non-profit según tú? Depende de la non-profit. En algunas non-profit es el dinero. Es decir, el tener suficientes recursos económicos para dedicar a los programas. Hay non-profit, por ejemplo, en la non-profit anterior que yo estaba trabajando, que era esa non-profit que era una clínica además, mi puesto laboral existía como resultado de un grant, es decir, como resultado de una donación, de una cantidad de dinero que se había donado desde, digamos, el gobierno o una fundación, pero esos grants pueden tener una cantidad de tiempo determinado, es decir, que no significa que ese puesto va a estar indeterminadamente, tú tienes que seguir aplicando por ese grant para que el puesto siga existiendo. Otro es que, sobre todo, ahora en la que yo trabajo actualmente, el trabajo que yo hago, que soy una sola persona, lo hacen 5 personas en compañías que son for profit, compañías que son para generar dinero. Yo he tenido reuniones para hacer una actividad donde yo lo estoy manejando todo, pero tengo que reunirme con 5 personas diferentes en la otra compañía porque cada una de ellas maneja un pedacito de lo que yo hago. Y otro es que la gente espera siento que está normalizado en los Estados Unidos el hecho de que uno trabaja en la non-profit por querer ayudar a otras personas solamente. Y no se les da como el valor o no se piensa que esa persona puede aspirar a un espacio laboral cómodo. Yo sigo a un ex editor de la revista Teen Vogue, que ahora trabaja también en el espacio non-profit en Los Ángeles, y él comentaba cómo en su non-profit alguien estaba cuestionando el hecho de que la organización luciera hermosa, porque eso no es non-profit, como que eso no es necesario. Y él decía, no, nosotros hacemos un trabajo en el que estamos guiando a las personas, es mucho más importante para nosotros que nuestro espacio físico, nuestro espacio laboral físico luzca bien, que sea cómodo, que tengamos determinados beneficios. Es mucho más importante para nosotros porque nosotros no estamos haciéndolo por dinero, estamos haciéndolo para ayudar a otra gente. Mientras más cómodos estemos, mejor podemos ayudar a esas otras personas. Y siento que esa idea de que, ok, tú trabajas en non-profit y no te hace falta una oficina cómoda, no te hace falta tener una computadora que funcione, que sea rápida, que sea moderna. Eso nada más se piensa para el espacio corporativo, para el espacio que sea para generar dinero, para las grandes firmas. Y siento que esa percepción social debería cambiar. Yo he visto también que tú has trabajado a veces desde oficinas de Google, me parece, sí, desde oficinas de Spotify. Sí. Gracias a Spotify por el podcast. ¿Te ha pasado como inmigrante que dices, lo que yo veía en el teléfono, lo que yo pensaba, que una vez ve esos lugares como sitios abstractos que no existen, o como que existen en otra dimensión? Es una cosa rara. ¿Te ha pasado eso que tú dices? Es que estoy ahora en la oficina de Spotify. Yo he tenido que pellizcarme para decir, ok, porque además uno normaliza ese tipo de aplicaciones porque las tiene en el día a día, sobre todo cuando se vive en los Estados Unidos. Todo el mundo tiene Spotify, todo el mundo tiene Google, y es como que uno no piensa cómo ese espacio va a lucir por dentro. Y cuando llegas al espacio por dentro te das cuenta de que wow, es genial. Y que existe. Que tiene muebles, computadoras, que tiene gente, que tiene una puerta. No, pero además que tiene cafeterías, que tienen... La gente que trabaja en esas oficinas tienen
salas de masajes, tienen gimnasio, es decir, las comodidades del sector for profit son geniales para los que trabajan ahí. Es muy interesante. Es algo que jamás yo pensé que yo iba a conocer. Es igual que cuando cuando Meghan y Harry estuvieron en mi non-profit, wow, jamás pensé que los iba a ver de frente o jamás pensé que iba a estar en este lugar. Siento que son incentivos simbólicos el yo poder ir a esas compañías, el ver cómo funciona detrás de cámara o cómo es la vida para esos profesionales ha sido muy interesante, ha sido muy motivador. Siento que hasta cierto punto uno idealiza esos lugares. Totalmente. Y cuando está en esos lugares se da cuenta que las personas que hacen el lugar son como personas normales. Como institución funciona mal, bien o regular, pero es una institución como otra cualquiera. Pero lo que uno ve en el día a día es el servicio o fotos del lugar. Bueno, nos movimos un poquito porque había un poquito de... Nueva York decidió que todos los carros y todas las ambulancias pasaran por ahí, pero bueno, también eso es el encanto de hacer entrevistas presenciales. Entonces, antes de movernos, quería preguntarte acerca de este proceso que vemos en películas, en series americanas, de recaudar dinero para las non-profit. ¿Cómo se vive desde dentro esta parte que básicamente consiste en enamorar a quienes tienen el poder adquisitivo para contribuir a tu misión, a tu propósito, y que a su vez esas personas enamoren a otras personas que puedan contribuir? La recaudación para non-profit nunca para y sucede de diferentes maneras. Usualmente las non-profit se espera que tengan por lo menos dediquen un 10% de su presupuesto a recaudar fondos. En las non-profit en las que yo he trabajado, por lo menos esta última, nosotros digamos mucho menos que eso para recaudar fondos y hemos sido bastante exitosos. Es una non-profit que ha incrementado su presupuesto. Es una non-profit además que es bastante joven, nada más fue creada en el 2019, va a ser el 4º aniversario y el presupuesto ha incrementado de manera exponencial, que somos una de las organizaciones que en nuestro sector más dinero tiene y por lo cual hemos sido muy afortunados. Además, recaudamos dinero con 6 meses de antelación, cuando hay non-profits que recaudan el presupuesto para el año casi acabando el año fiscal. Y por ejemplo, en la non-profit que donde yo había hecho el internado, cuando estaba estudiando acá, yo participé en la recopilación de documentos para uno de los grants. Y yo vi en los últimos años cómo había decrecido el presupuesto que le daba el gobierno y las fundaciones privadas y cuánto eso limitaba lo que se podía hacer, los programas y la misión de la non-profit. Y por ejemplo, hace poco hicimos una gala, hace 3-4 días, que fue nuestra primera gala, para extender la red de personas que apoyan nuestra misión. Y que es un trabajo que llevó meses de preparación, no solamente por la persona que lleva toda la parte de development, que development es el área de recaudación, sino también de los trabajadores de la non-profit que trabajan con personas y organizaciones externas. Y es un hecho que llevó meses de enviar correos, de enviar recordatorios, de tratar de convencer a las personas que compraran los tickets para participar en la gala, de que extendieran la invitación a otras personas dentro de su red, y que no acaba en la gala, acaba cuando las personas que fueron a la gala se convierten aquí se dice champion, se convierten en personas que van a tratar de apoyarte de manera sostenida y que van a traer otras personas junto con ellos. Nosotros trabajamos formando desarrolladores de software, pero estamos en un proceso en el mercado tecnológico en los Estados Unidos donde hay muchos despidos o han congelado los procesos de contratación para ingenieros de software. Y una de las principales cosas que estamos pidiendo era que extendieran oportunidades de contratación en sus empresas para nuestros estudiantes.
porque al final de cuentas es la misión de la non-profit. Porque además la recaudación de fondos está siempre ligada a el éxito que tú tengas en tu misión. Y nuestra misión, por ejemplo, no es solamente graduar a esos profesionales, es que esos profesionales sean contratados y que creen movilidad económica. ¿Qué significa movilidad económica? Es que como son estudiantes que vienen de sectores desfavorecidos de la sociedad, a través del acceso a recursos económicos vía su trabajo, van a mejorar no solamente su situación económica personal, sino la de su familia y idealmente la de su comunidad. Un aspecto que también quería tocar contigo era el aspecto de cómo a la hora de relacionarnos, sobre todo en el trabajo, tenemos que cambiar muchos de los patrones y las maneras y las costumbres que tenemos nosotros como latinos de interactuar con otras personas. Tu non-profit ayuda, como tú bien has dicho, a diferentes grupos dentro de la sociedad, y cuando uno comienza a trabajar en los Estados Unidos tiene que asumir también esta parte de la inclusión, esta parte de la discriminación, tener mucho cuidado con la discriminación y tener mucho cuidado con cómo dirigirse a otras personas. ¿Cómo tú has vivido este proceso de cambio y de aprendizaje que es nuevo para nosotros los inmigrantes? Yo siento que el saber navegar espacios profesionales es un proceso de aprendizaje continuo, porque como la cultura, como la sociedad, no va a ser estático, va a estar siempre en construcción, y es muy diferente a cómo se maneja, cómo se navega desde Cuba. Siento que me ayudó bastante el haber estudiado en los Estados Unidos, porque fue el primer encontronazo con las distancias personales en un ambiente que no era profesional, porque era un ambiente educativo, pero estábamos entre personas que algunos que estaban trabajando mientras estudiaban, y donde, por ejemplo, ya hablamos antes del tema de los pronombres, y eso es una cosa muy importante, es decir, el ser empático y el saber respetar la identidad de las personas que trabajan contigo. El además saber respetar los espacios físicos, que es muy normal que una persona cuando te salude, nosotros en Cuba damos la mano, somos más cercanos, siendo que el cubano o el latino de manera general es mucho más táctil, y eso aquí no pasa. Es una cultura completamente diferente, una cultura donde hay una distancia entre personas, donde se respeta el límite de lo que otra persona está dispuesta a que tú te acerques a ella. No, me lo decías, que a veces uno en Cuba llega y te dice, ay, mi vida, mi corazón, oye, machi, ¿cómo está la cosa? No, pero además en Cuba todo el mundo se abraza, se toca. Y eso aquí no es así. E incluso yo recuerdo cuando fui a Italia, mi profesor me saluda todos los días con 2 besos en la cara, que incluso viniendo de Cuba para mí eso era como que demasiado. Sí, no solamente el ambiente cubano, sino también las distancias profesionales en Italia eran también muy táctiles. Y eso aquí es completamente diferente. Aquí yo recuerdo tenía una compañera de clases que ella te saludaba, pero ella no estrechaba la mano. O si yo tengo estudiantes que son musulmanes, y si eres mujer no puedes tocar a una persona del género opuesto. Entonces esa distancia hay que respetarla. Y es además el entender de que tu cultura no es el punto de referencia. Y que tú no eres el ombligo del mundo tampoco. Exacto. Y es una cosa pero al mismo tiempo siento que yo siempre batallo mucho, porque sobre todo con los americanos, ellos piensan que la cultura americana es el punto de referencia, incluso fuera de los Estados Unidos. Increíblemente aquí tú estás más tiempo en el trabajo que en tu casa. Llega un momento en que si tú sacas la cuenta semanal o mensual, tú te relacionas más con la gente con la que tú trabajas que a veces con las personas que viven contigo, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus roommates. Yo tengo un profesor que decía, y lo decía desde la base del privilegio, lo decía que su espacio laboral era su chosen family, su chosen home. Es decir, era el hogar elegido. Y yo estaba hablando hace poco sobre este mismo tema, y yo decía esta misma frase, la recordé, y era ¿por qué hogar? Porque en el hogar es un espacio donde tú te tienes que sentir seguro, donde tienes que sentirte entendido, donde tienes que crear familia, y todo eso sucede sobre la base del respeto. Y el respeto tiene que ver con el entendimiento de quién tú eres, o de quién son un grupo de personas que están en el mismo espacio físico. Y de nuevo, para mí, por ejemplo, el tema de los pronombres, incluso yo siendo un hombre gay,
me resultaba complejo, porque era entonces cambiar toda la percepción del lenguaje. Yo en estos momentos yo no llamo, trato de no llamar o no usar los pronombres he o she, y para mí todo el mundo es they, porque es una manera de evitar cualquier error o cualquier error que siempre pasa o herir sensibilidades, pero además de ser receptivo a los cambios sociales. A ti recientemente te promovieron, o sea, te promovieron en tu trabajo, ahora ya estás más vinculado a la parte de management. Sí. Cuando uno mira esos inicios, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú tu primer día de trabajo en esta non-profit? Cuando uno llega totalmente desnudo, en pañales, que tienes que empaparte, ¿cómo uno asimila o cómo uno se enfrenta a ese proceso del primer día de trabajo? Estaba estresado. Yo siempre estoy estresado. En los inicios para mí son siendo muy complejos, sobre todo porque las consideradas minorías, y nosotros siendo latinos entramos dentro del espectro de la minoría en los Estados Unidos, el síndrome del impostor es mucho mayor, y yo sentía que tenía que dar el 200% desde el día 1, y estaba muy estresado en que todo fuera bien, y en que no se habían equivocado de persona, en que no fue la decisión equivocada para ellos, pero además yo quería saberlo todo desde el día 1. Una de las muy buenas cosas que mi supervisor y de la non-profit, del espacio donde yo trabajo, es que ellos dicen que tienes que ir lento al inicio para que vayas más lejos después. Y si bien mis tiempos son mucho más rápidos en todo, yo camino rápido, hablo rápido, todo tiene que ser a un ritmo mucho más acelerado. Y es por eso que yo siempre cuando hablo con los estudiantes de la non-profit, de la importancia de todo lo que aprendemos en otros espacios profesionales o en otras experiencias profesionales, sean esas habilidades transferibles, son muy importantes para el éxito. Yo empecé a asumir actividades que eran mucho más allá del rol como estaba diseñado al inicio, porque sentía que podía hacerlo, y eso siento que el ir un poquitico más de lo esperado siempre te ayuda para demostrar a tus supervisores o a tu equipo de trabajo que es tiempo de que te promuevan. Otra cosa que aprendí es también a pedir ayuda a tiempo y hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Todo este camino que tú has recorrido, llegaste aquí, tu máster, empezaste a trabajar en diferentes lugares, caes ahora en esta non-profit donde ya tienes tu tiempo de experiencia, tu ascenso, todo lo que hemos conversado hoy ocurre lejos de Cuba y ocurre solo, como tú me lo habías dicho. ¿Cómo tú manejas el tema de la nostalgia? El tema de la nostalgia es muy complejo para mí porque lo tengo normalizado. No solamente tengo lejos de mí a mi familia, sino también a mucha gente que conocí en estos 5 años en los Estados Unidos que por X o Y razón no viven cerca de mí, no viven conmigo. Entonces, yo una cosa que a veces digo es que yo no extraño, o por lo menos no extraño en mi día a día, no extraño las cosas. Porque es como un mecanismo de defensa que me he hecho yo mismo para tener un día mucho más agradable. Hay días en que son más difíciles que otros. Por ejemplo, hoy el día que estamos grabando es el cumpleaños de mi mamá y es un día en el que yo no estoy con ella. Felicidades para tu mamá desde aquí, desde la Casa Azul. Y lo más cómico del caso es que yo, antes de venir a los Estados Unidos, yo viví un año en La Habana. Y este es el 6º año que yo no me paso con ella, su cumpleaños. Porque fue el primer año en La Habana y después los 5 que llevo en los Estados Unidos. Y creo que ese fue el mejor entrenamiento para estos 5 años que llevo fuera de Cuba. Si bien es el mismo país, no siempre es tan fácil moverse internamente en Cuba. El haber hecho un proceso migratorio interno en Cuba me ayudó a practicar el no extrañar a mi familia en el día a día, el no extrañar a mis amigos en el día a día, y después eso lo he seguido practicando aquí en los Estados Unidos. Lo que más extraño a veces, además de mi mamá, son las dinámicas. Siento que es la cultura, la facilidad de navegar un ambiente donde tienes todas las referencias, donde sabes cómo se mueven, cómo funcionan las cosas. También está el hecho de la insularidad, es decir, el hecho de vivir en un país con tanta inmigración, donde yo estoy perdiendo amigos desde que soy un niño, donde he tenido que decir muchos adioses en mi vida y he tenido que seguir adelante. Es decir, mis mejores amistades se fueron de Cuba hace muchos años, eran personas que eran como mi familia, y que yo los veía todos los días, literalmente todos los días nos veíamos. Y un día se fueron, y era como que, ok,
Ahora es tiempo de seguirlos queriendo, pero es el tiempo de no vivir en el pasado, de no vivir en lo que fue, sino en que lo que viene más adelante. Y eso es una cosa que los cubanos vivimos mucho en el pasado, a veces. Y yo trato de ver qué es lo siguiente, qué es lo que me depara el futuro. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por el mundo de las non-profits y la suerte de contar con un invitado como Jorge. Vaya tema el del día de hoy. Yo te lo comentaba en la introducción que teníamos mucha tela por donde cortar y me alegra que hayamos podido extender un poquito la visión que a veces podemos tener un tanto superficial de lo que es y cómo funciona verdaderamente una non-profit. Así que si te resultó provechoso y si aprendiste, pues me quedo con eso. La semana próxima tenemos nuevo episodio, nuevas historias por contar y el placer inmenso de encontrarme contigo. Mi nombre es Carlos y desde Nueva York te deseo feliz martes.